En 2012, el mundo vio a un hombre con gafas de sol galopar como si montara un caballo invisible, y por un momento nadie entendió qué estaba pasando. No era inglés, no era K-pop pulido, no era una estrategia global cuidadosamente diseñada, era absurdo y era imparable. Gangnam Style no solo se volvió viral, rompió YouTube, literalmente. Cuando el video musical superó los 2,1 mil millones de visualizaciones, YouTube tuvo que actualizar su contador porque no estaba diseñado para manejar cifras tan grandes. Pero aquí viene la parte que la mayoría olvida. Antes de que PSI se convirtiera en el primer multimillonario de YouTube en vistas, antes de que los estadios corearan Oppa Gangnam Style, antes de que líderes mundiales bailaran torpemente su canción, era considerado un problema. Park Jae-sang, más conocido como PSI, nació en 1977 en Seúl, dentro de una familia adinerada. Su padre era un empresario exitoso. Según todas las expectativas, PSI debía heredar estabilidad, estructura y liderazgo corporativo. En cambio, eligió el caos. Mientras estudiaba en Estados Unidos, desarrolló un profundo interés por la producción musical, pero en lugar de convertirse en un ídolo pop técnicamente perfecto, PSI apostó por la exageración. Expresiones faciales desmedidas, entrega estruendosa, sátira sin disculpas. No intentaba verse cool, intentaba transmitir una idea. Y en la Corea del Sur de principios de los 2000, eso no siempre salía bien. Su álbum debut en 2001 fue polémico. Las autoridades lo multaron por contenido inapropiado. Los críticos lo calificaron de vulgar. Los padres se quejaban. No era el tipo de ídolo impecable que prefería la industria. PSI no se parecía a otras estrellas del K-pop. No era esculpido, de mandíbula afilada ni delgado como un modelo de moda. Bailaba de forma agresiva, sudaba en exceso, gritaba con entusiasmo. En una industria construida sobre la perfección, PSI construyó su identidad sobre el exceso. Y eso lo hacía fascinante y difícil al mismo tiempo. También cumplió con el servicio militar obligatorio, aunque no sin controversia. En un momento, fue acusado de no haber cumplido adecuadamente con sus deberes, lo que provocó un nuevo escrutinio público y finalmente lo llevó a servir nuevamente. Otra celebridad podría haber desaparecido bajo ese peso. PSI siguió adelante. Para cuando regresó con fuerza a finales de la década de 2000, ya había desarrollado algo más valioso que una imagen limpia, una identidad. Era hilarante, era impredecible, y en el escenario era eléctrico. Sus conciertos se convirtieron en espectáculos legendarios por su energía desbordante. Mientras otros idols se veían contenidos y cuidadosamente calibrados, PSI parecía una olla a presión emocional con un micrófono. Podía rapear, cantar, bailar y comandar a una multitud como si cada show fuera una fiesta fuera de control que solo él sabía dirigir. En Corea del Sur ya era una estrella, pero a nivel global seguía siendo desconocido. Y quizá eso fue exactamente lo que hizo que Gangnam Style funcionara. Porque cuando apareció en 2012 con un smoking azul brillante, movimientos de caballo y una canción que se burlaba del lujo del distrito más presumido de Seúl, la audiencia internacional no vio una campaña cuidadosamente construida. Vio un misil de carisma imposible de ignorar. Gangnam es una zona rica de Seúl, asociada con estatus, lujo y ostentación. PSI no estaba celebrando ese estilo de vida, lo estaba parodiando. Todo el video es una broma cuidadosamente construida. Poses falsas de opulencia, escenarios ridículos y un protagonista que actúa como si fuera la persona más importante del mundo, mientras baila en establos, baños públicos y parques infantiles. Era local. Muy local, y de algún modo eso lo hizo universal. Porque incluso si no entendías la letra, entendías la actitud. Conocías a ese tipo, el presumido, el exhibicionista, la persona que convierte el dinero en personalidad. PSI tomó esa sátira y la envolvió en uno de los beats más pegajosos del siglo. El resultado fue una de las explosiones culturales más improbables de la historia de Internet. Pero antes de que el mundo entero bailara como si montara un caballo invisible, PSI ya había pasado años siendo subestimado, ridiculizado y cuestionado.
Y quizá esa sea la verdadera razón por la que Gangnam Style golpeó tan fuerte. No vino de una fórmula, vino de un outsider que pasó años demostrando que no necesitaba encajar para dominar el escenario. Cuando Gangnam Style fue lanzada en julio de 2012, nadie en WG Entertainment se reunió en una sala y dijo, sí, esta es la canción que cambiará la cultura pop global para siempre. En todo caso, probablemente fue más algo así. Esto es interesante. El video musical comienza con PSI recostado dramáticamente en lo que parece una playa de lujo. No es una playa, es el arenero de un parque infantil. Esa fue la primera pista. Esto no era solo una canción, era sátira disfrazada de caos. Al principio, la reacción en Corea del Sur fue fuerte, pero familiar. PSI siempre había sido conocido por sus actuaciones teatrales y exageradas. Gangnam Style encajaba con su marca, ruidosa, llamativa, ridícula a propósito. Pero entonces ocurrió algo inusual. Los espectadores internacionales hicieron clic. No entendían la letra, no entendían Gangnam, ni siquiera entendían del todo por qué un hombre adulto con gafas de sol estaba montando agresivamente un caballo invisible. Pero miraban, y luego compartían, y luego volvían a mirar. En cuestión de semanas, las celebridades comenzaron a publicar el video en redes. T-Pain habló de él. Britney Spears lo mencionó. De pronto, el baile del caballo ya no era solo un meme coreano, era un movimiento global. Hagamos una pausa aquí. Esto era 2012. TikTok no existía. Instagram Reels no existía. El algoritmo todavía no era el monstruo caótico que es hoy. Y aún así, PSI logró secuestrar Internet entero. Las cifras subían a una velocidad que YouTube nunca había visto. Millones, luego cientos de millones, luego 1.000 millones. Cuando el video llegó a 1.000 millones de vistas, fue el primero en la historia en lograrlo. Y YouTube tuvo un problema. Su contador de vistas estaba limitado a 2.147.483. 647, el valor máximo de un entero con signo de 32 bits. PSI lo superó. Imagínate ser tan viral que una empresa tecnológica tenga que reescribir código por tu culpa. Eso no es solo éxito, eso es vandalismo digital. De repente, PSY fue invitado a todas partes. Actuó en los MTV Europe Music Awards, apareció en programas estadounidenses, bailó con celebridades, incluso se presentó frente a líderes mundiales. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Mucha gente en Occidente trató a Gangnam Style como si fuera una broma aislada, un meme, una rareza de Internet, un relámpago extraño en una botella. Pero para Corea del Sur, esto no era solo divertido, era histórico. Por primera vez, una canción pop coreana no solo cruzaba fronteras, las demolía. Mucho antes de que BTS dominara Billboard o Blackpink encabezara Coachella, PSI obligó al mundo a mirar a Corea del Sur como exportadora cultural. No fue elegante, no fue refinado, no llegó con una sofisticada campaña de prestigio, llegó gritando, sudando y galopando. Y ese caos era precisamente el punto. Gangnam Style funcionó porque era demasiado extraña para ignorarla y demasiado pegajosa para olvidarla. La gente intentó reírse de ella y terminó bailándola. Intentó convertirla en ironía y acabó sinceramente obsesionada. Ese es el poder de un fenómeno verdadero. Pasa de ser una broma compartida a convertirse en un recuerdo colectivo. Y PSI, al centro de todo, parecía entender algo que muchos otros no entendían. No se resistió al absurdo, lo potenció. No intentó convencer al mundo de que era cool de una manera tradicional. Entendió que el mundo ya estaba mirando, así que les dio más energía, más expresiones faciales, más caos perfectamente calculado. Porque debajo del meme había una actuación brillantemente construida. Cada encuadre, cada gesto exagerado, cada corte ridículo en el video estaba diseñado para quedarse grabado en tu mente. Y lo hizo. Gangnam Style no solo se volvió viral, reescribió el mapa de lo que una canción no inglesa podía lograr en la era de Internet. Existe un tipo especial de presión reservado para las personas que accidentalmente se convierten en fenómenos globales. Se llama, ¿está bien? ¿Y ahora qué?
Después de que Gangnam Style rompiera YouTube, PSI ya no era solo un artista coreano, era un meme, un movimiento, un tono de llamada, un reto de baile antes de que los retos de baile fueran oficialmente una cosa. Y el mundo esperó, porque Internet tiene la capacidad de atención de un pez dorado con espresso. Todos hacían la misma pregunta, ¿puede hacerlo otra vez? En 2013, PSI lanzó Gentleman. La expectativa era enorme. Los medios cubrieron el lanzamiento como si fuera la presentación de un producto tecnológico. Millones de personas hicieron clic en el video en pocas horas. Rompió récords de visualización como el video más rápido en alcanzar 100 millones de vistas, lo cual suena increíble, excepto que no era Gangnam Style, y ese era el problema. Gentleman era pegajosa, tenía energía, tenía otro baile ridículo, pero le faltaba el factor sorpresa. Gangnam Style funcionó porque nadie la vio venir. Gentleman llegó cargada con expectativas lo suficientemente pesadas como para aplastar a un artista más pequeño. Y las expectativas hacen mucho ruido. Cada artículo comparaba cifras. Cada comparación de listas se convertía en un marcador. En lugar de celebrar millones de vistas, los titulares preguntaban, ¿PSI ya está perdiendo fuerza? Imagínate pasar de rey de Internet a ¿ya se acabó? En menos de un año. Ese es el peligro de la viralidad máxima. No compites con otros, compites con tu propia explosión. PSI respondió de la única forma que sabía, con más absurdo. Daddy en 2015 fue salvaje, extraña y visualmente caótica. Efectos de intercambio de rostros, bailes exagerados, un estribillo que se te metía en la cabeza, ¿lo hubieras invitado o no? Le fue bien. Pero otra vez, nada podía eclipsar el baile del caballo. Y poco a poco ocurrió algo interesante. El ruido se desvaneció, el mundo pasó al siguiente fenómeno viral, luego al siguiente, luego al siguiente. Y mientras Internet seguía adelante, PSI tuvo que decidir qué hacer con una carrera que probablemente siempre estaría presentada por el fantasma de su mayor éxito. Muchos artistas persiguen desesperadamente una secuela, intentan rehacer la magia, duplican la fórmula, se convierten en imitaciones de su propio momento más grande. PSI no hizo exactamente eso. Sí, siguió lanzando música. Sí, continuó actuando. Pero también parecía entender una verdad incómoda. No se puede superar algo como Gangnam Style. No se supera un impacto cultural de ese tamaño. Se sobrevive a él. Y sobrevivir requiere ego y humildad al mismo tiempo. Ego para no desaparecer. Humildad para aceptar que quizá ya tocaste la cima de la montaña más extraña posible. Lo sorprendente es que PSI no se volvió amargado, no empezó a arremeter contra el público por reducirlo a una canción. No pasó años tratando de convencer a todos de que lo tomaran más en serio. En cambio, se adaptó. Se inclinó hacia el entretenimiento, aceptó el legado, y poco a poco comenzó a posicionarse no solo como artista, sino como alguien que entendía cómo funciona el espectáculo. Eso importa, porque hay una diferencia entre ser famoso y entender la fama. PSI la vivió en su forma más extrema. Atención global instantánea, saturación mediática, reacción del Internet, agotamiento cultural. Vio todo el ciclo comprimido a una velocidad absurda. Eso le dio algo que muchos ejecutivos musicales no tienen, experiencia directa con el caos. Y PSI siempre había sido bueno en el caos, solo que ahora estaba aprendiendo a convertirlo en algo más duradero que un meme. Aquí está la cuestión de ser un meme global. O te conviertes en una pregunta de trivia, o te conviertes en el jefe. Después de que el mundo dejara poco a poco de galopar al unísono, muchos asumieron que PSI se deslizaría suavemente hacia el territorio de ¿recuerdas 2012? Ya sabes, la categoría reservada para la nostalgia del Harlem Shake y el Ice Bucket Challenge. Pero PSI hizo algo inesperadamente estratégico. Dejó de intentar dejar atrás a Gangnam Style. En su lugar, construyó un reino. En 2019, PSI fundó P-Nation. Ahora hagamos una pausa para apreciar la audacia de ese movimiento. Este es el mismo hombre al que fuera de Corea llamaban un artista de un solo éxito. El mismo tipo cuyo baile característico consistía en fingir que montaba un caballo invisible.
Y ahora estaba lanzando su propia empresa de entretenimiento en una industria dominada por gigantes. Audaz, muy audaz. Y luego hizo algo todavía más audaz. Firmó con artistas considerados complicados, Hyuna y Dawn, la polémica pareja poderosa que acababa de dejar Cube Entertainment. Jessie, ruidosa, sin disculpas y alérgica a la sutileza. No eran elecciones de idols seguras, eran personalidades. PSI no estaba construyendo una fábrica, estaba construyendo un patio de juegos, y su mensaje era claro: sé raro, yo lo hice. Bajo Pen Nation, a los artistas no les quitaban sus rarezas, en todo caso se les animaba a amplificarlas. Jessie se volvió aún más directa. Hyuna se inclinó todavía más por estéticas atrevidas. La identidad del sello no era la perfección impecable. Era un caos impulsado por la personalidad, pero un caos organizado, que, siendo sinceros, es probablemente lo más PSI que se puede imaginar. Y entonces, justo cuando la gente ya se había acostumbrado a la idea de que PSI ahora era un ejecutivo detrás de cámaras con gafas de sol, volvió. En 2022, PSI lanzó That, producida por y con la participación de Suga de BTS. Ahora apreciemos las capas de esto. PSI, el hombre que una vez rompió YouTube por accidente, se une a Suga, miembro de la banda más grande del mundo, para lanzar una canción que es a la vez nostálgica, caótica y completamente consciente de sí misma. No fue un intento desesperado de recuperar relevancia, fue una vuelta de victoria. El video está lleno de energía western, coreografía exagerada y la sensación de que todos los involucrados entendían perfectamente lo ridículo de la situación. Y por eso funciona. PSI nunca perdió su mayor fortaleza, el compromiso total con el espectáculo. También merece crédito por otra cosa. Se negó a jugar el juego de la redención elegante. Muchos artistas que fueron tomados como chistes intentan regresar con algo oscuro, serio y minimalista para demostrar profundidad. PSI dijo básicamente: no, gracias, traigan más explosiones. Y eso es extraño, porque en realidad funcionó, no de la misma manera que Gangnam Style, porque nada puede replicar ese momento de Internet, pero sí de una manera más sostenible. PSI ya no necesitaba ser la persona más viral del planeta. Necesitaba ser relevante, respetado y útil dentro de la industria que una vez lo trató como anomalía. Y lo logró. De artista caótico a fundador de sello, de broma global a creador de carreras, de meme a arquitecto. Eso no es una caída, eso es una mutación. Si reduces a PSI a un hombre galopando con gafas de sol, te pierdes el punto. Sí, Gangnam Style era absurda. Sí, el baile parecía algo inventado a las 2 de la mañana después de demasiada cafeína. Y sí, millones de personas la imitaron sin saber realmente qué significaba Gangnam. Pero precisamente por eso importó. Antes de PSI, el K-pop estaba creciendo internacionalmente, pero con cuidado, estratégicamente, gradualmente. Después de PSI, la puerta no solo se abrió, saltó por los aires. Demostró que el idioma no era una barrera, que el carisma podía traducirse, que no tenías que parecer un ídolo perfectamente esculpido para dominar un escenario global. No estaba vendiendo cool, estaba vendiendo confianza, y la confianza es universal. Más importante aún, PSI cambió la manera en que la industria entendía la viralidad, vivió el pico más alto de la fama en Internet y sobrevivió a la caída. En lugar de perseguir otro milagro de 1.000 millones de vistas, construyó Pen Nation. Invirtió en artistas. Creó espacio para la individualidad en una industria a menudo obsesionada con el pulido. Eso no es un artista de un solo éxito, eso es evolución. Hay algo poético en eso. El hombre que alguna vez fue criticado por ser demasiado ruidoso, demasiado exagerado, demasiado excesivo, se convirtió en el artista que demostró que ser demasiado puede ser exactamente suficiente. Más que un meme, más que un momento viral, más que un baile. PSI no solo rompió YouTube, rompió la idea de que solo un tipo de artista podía representar a Corea ante el mundo. Y más de una década después, cuando cae el beat y alguien grita «¡Opa!», la gente sigue sonriendo, no porque sea nostalgia, porque es inolvidable.